esta parte de vanguardias latinoamericanas viene a ser un poquito lo que estaba pasando en América, o mejor dicho, en Latinoamérica, más o menos al mismo tiempo de lo que ya vimos de las vanguardias de preguerra, vanguardias de entreguerras. A la vez, acaban de empezar a pasar varias cosas interesantes. Por un lado, los movimientos, digamos, revolucionarios, como el de la Revolución Mexicana y el de la Revolución Rusa, van a causar su impacto y van a provocar ciertas miradas del lado del arte que tienen que ver con acompañar esos procesos supuestamente emancipatorios de la clase obrera por un lado, y por otro lado en América de lo que son los pueblos originarios, que no va a ser como es ahora, que los reivindican y todo, pero sí como que se van a visibilizar y se va a empezar de alguna manera a valorar su cultura, su arte. Bien. Gracias. Les decía, se va a empezar a valorar su cultura, su arte, pero dependiendo del lugar de maneras muy diferentes. Acá en Argentina casi como una curiosidad, y en otros lados como algo que está arraigado en el pueblo, digamos. Vieron que acá a los indios los eliminaron prolijamente, pero en otros lugares, en México o Perú, son la mayoría de la población. Entonces ahí cambia la cuestión. Le faltó un Julio Argentino rock en su... Exactamente, justamente hace unos días una aborigen mapuche o tehuelche presentó un pedido a la justicia acá en Argentina para que se investigue la llamada conquista del desierto como un genocidio premeditado y sistemático, y con las consecuencias que eso tenga. ¿Y fue premeditado y sistemático? Claro. O sea, ahí hubo un terrorismo de Estado furioso. Pero aparte, hay otra cuestión que nunca se investiga porque, o sea, todos los títulos de propiedad de todos los campos que repartió Roca entre 3 o 4 generales de él, millones de hectáreas, fueron adquiridos ilícitamente. Las grandes familias estancieras que se hicieron en aquella época, los Peña, Brown, etcétera, etcétera, ¿a quién le compraron la tierra? A nadie. O sea, es como que yo entro a tu casa, te saca las patadas y se la regale a ella después. Básicamente. Usurpación. Entonces, claro, es complicado el tema. Puede generar un montón de coletazos que... Aparte, hay que cambiar bastante la historia, digamos, porque de ser un gobierno democrático, esto, lo otro, pasa a ser un... Todo lo que estaba en la Estado Constitución terrorista. nunca pasó. Exactamente. Bien, entonces imagínense que si todavía está fresco eso, por realidad sucedió hace 50 años, nada. Nuestro tatarabuelo estaba ahí. Imagínense a principios del siglo, cómo estaba mucho más fresco, y de hecho seguía sucediendo, porque por lo menos en Argentina, las masacres así a nivel gubernamental siguieron hasta los años 40, 50. Creo que las últimas fueron en la época de Perón, que hace poco se celebró, se conmemoró una de las últimas en Chaco. Eso organizado legalmente, entre comillas, desde el gobierno. Ahora, masacre por grupos paramilitares, Sí, como la Plaza de Mayo.
hasta el día de hoy siguen acá en Argentina y hasta México tal cual. El barrido de gente para tierras para ya sea petróleo, siembra, narcotráfico, lo que sea, sigue totalmente vigente. Y acá en Argentina mucho, no se habla mucho, pero pasa. Matan indios todos los días. Y los que se salvan se terminan muriendo de hambre. Eso mismo iba a decir, por los matan de hambre. Sí, por eso, el gobierno los mata de hambre y los empresarios los matan a plomazo. Pero bueno, uno de los movimientos, o el primer movimiento que va a tratar de rescatar un poco esa cuestión es lo que se llamó el muralismo mexicano, que tuvo una gran influencia en toda Latinoamérica. Esto que vemos acá es un grabado en realidad de José Guadalupe Posada, que no fue uno de los muralistas mexicanos, pero sí que fue casi que el único antecedente que tuvo el arte mexicano de trabajar un tema popular en el arte, digamos. Posada hacía mucho grabado. El arte mexicano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, al igual que el argentino, era muy elitista, muy para la gente bien, y si había alguna vanguardia del estilo europeo. En México pasaba lo mismo que acá. Por ejemplo, uno de los máximos referentes del muralismo mexicano, que fue Diego Rivera, el marido de Frida Kahlo, cuando es convocado para integrar el grupo de muralistas, él lo tienen que traer de Europa, porque él estaba allá haciendo su viaje de artista, como hacían los artistas argentinos. Bueno, en toda Latinoamérica pasaba lo mismo. O sea, Europa era el lugar del conocimiento, de la ilustración, de la cultura, qué sé yo, y había que ir ahí para terminar de formarse o especializarse, etcétera, etcétera. Y Guadalupe Posada fue un tipo que trabajaba bastante lo que tenía que ver temas populares y arte popular. Fíjense, esto es interesante, ¿no? El mestizaje que hace entre una obra clásica como es El nacimiento de Venus de Botticelli, seguramente la recordarán porque es recontra conocida, y las calaveras tan caras a la cultura mexicana, lo mismo que la Catrina, lo que vimos antes. Digamos que él fue el principal impulsor de ese tipo de calaveritas pintadas, decoradas y toda esa cuestión. Acá vemos otra de un baile popular. Eran temas que habitualmente no se tocaban o sea, todo el culto a los muertos y todo eso era cosa de los indios. Y esto era cosa de la negrada, entonces obviamente los artistas bien no se ocupaban de eso. Digamos que a Guadalupe Posada lo podemos asociar un poquito con lo que fueron acá. ¿Cuál de los grupos que vimos del principio del siglo XX? ¿Se acuerdan que vimos 4 grupos más o menos definidos? ¡Ay, lo acabamos de ver! Acá en Argentina, en Buenos Aires básicamente, porque el arte argentino pasa por Buenos Aires y termina en Buenos Aires generalmente. Pero vimos los artistas de acá, los artistas de allá, que estaban muy identificados con determinados lugares geográficos de la ciudad. Ay, no puedo creer. Los artistas de Boedo, el grupo de Boedo, los artistas del pueblo. ¿Se acuerdan que después estaba el grupo de Florida, donde estaban todos los caretas? El grupo de La Boca, donde estaban muchos inmigrantes italianos, gente de laburo. El grupo Nexus, que eran esos preocupados porque hay que ser un arte argentino y todo eso. Entonces, como este se ocupaba de estos temas, utilizaba el grabado que se podía reproducir y distribuir, lo podemos asociar rápidamente con el grupo de artistas del pueblo o los artistas de Boedo. Fíjense que los procesos que se van dando en los diferentes países a nivel de pautas culturales y de forma de encarar la cuestión son más o menos similares. En todos pasa más o menos lo mismo.
desesperación por lo europeo, un desprecio por lo autóctono. Raro. No, no es raro, porque a partir de fines del siglo XIX, ¿qué pasó? No, pero yo me refiero a raro de por qué, si se supone que Europa vino, te colonizó, te mató 800.000 aborígenes y bla bla bla, vos tratás de ser europeo. ¿Por qué? No. ¿Qué decían? Claro, a lo que voy es que están las colonias y lo demás, esto de que vienen de lo de Europa, matan indígenas, aborígenes y todo lo demás. Y claro, o sea, con eso, lo normal es que crezca el odio a la gente que fue la atacada hacia los europeos. Pero acá es como que en todo momento quieren ser europeos. ¿Por qué? Después de todo eso anterior. ¿Por qué? Por muchas razones. O sea, de traer plata o poder. Deberían tener en claro algunas de ellas. ¿Qué les parece? ¿Por qué tanto amor por lo europeo? ¿Qué pasó a nivel acá? De país, digamos en el siglo XIX, cuando se arma la República y todo el ratatá, esa independencia y esto y aquello. A mí lo único que se me cruza es que es como que nos sacaron lo del cuento de Colón también, que nos sacaron del liceo donde eran después. No creo que nos hayan No. salvado. No, pero es lo que cuentan en la escuela que lo enseñan así, Colón. Está bien, pero fíjense lo que dice a mí. Viene una potencia extranjera, revienta a todo el mundo y resulta que acá se forma un país que ama, adora a esa y a todas las otras potencias que hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Yo creo que es por el mercado, el trabajo, todo eso. O sea, como que. No sé cómo explicar. Pero si antes había acá. ¿Hola, puede ser? Además había más riqueza de antes de que. Es que sí, pero el tema es que no había la maquinaria como para poder hacer uso de ella. ¿Cómo? Sí. No, es que la cuestión económica es fundamental, porque es la base de todo, desde que hayan venido los españoles y... O sea, no vinieron a evangelizar, como decía el viejo de piel de la RTV. Ahí se trabaja. Vinieron claramente a tratar de hacer negocio. Número 2. Claro, ¿se acuerdan? Si uno quiere saber exactamente a qué vinieron, tiene que ver por qué vinieron. Vinieron porque necesitaban abrir una ruta de comercio con la India, que estaba cerrada, no podían ir por Europa. O sea, la idea no era evangelizar, como dicen esto, no, era comerciar y de Pero al paso final saquear y termina todo. siendo saqueo. O sea, el comercio termina siendo saqueo. ¿Dónde está la parte? Claro, lo que pasa es que no se encontraron con otra potencia con la que tenían que comerciar porque no la podían reventar. Claro. Se encontraron con gente que estaba en otra absolutamente diferente y no les resultó nada difícil conquistarlos. Porque Brasil no le dejaba la ruta en ese momento. ¿Eh? Era porque Brasil no le dejaba usar su ruta. No, Brasil no había sido descubierto todavía. Es un lugar. No. ¿Qué era? Por el lado de Oriente estaban los turcos otomanos, acuérdense el conflicto de la caída de Constantinopla, el Imperio Bizantino. O sea, había problemas entre diferentes facciones, entre los árabes, los chiitas y los sunitas. Las guerras entre ellos impedían también el poder circular hacia China, hacia la India, etcétera, etcétera. O sea, la ruta de la seda, digamos, se empieza a ver desparramada. Entonces viene Colón y dice, si doy la vuelta, fácil, no es como errarle. Que aparte era una cuestión, no se olvidemos, ¿no?, de la cosa esa, de que la Tierra era plana y todo eso. Todo el mundo sabía que era redonda. Hay gente que todavía. Y Colón, antes de ir a la reina de España, va a otros reyes. Todos lo sacan cagando. Pero lo sacan cagando porque sabían
que la Tierra era redonda y que era imposible que él llegara a la India de un saque. Los únicos que no sabían eran los reyes de España. Producto los gallegos, como decimos acá, claro, no tenían un cálculo de la distancia, del diámetro de la Tierra. Los otros sí. Entonces decían, no, va a demorar 2 años, o sea, te vas a morir antes de llegar, no hay forma. La reina de España dice, puede ser, sí, está bueno, creyó que la Tierra era mucho más chiquita y dijo, sí, da la vuelta y llegás. Y de hecho no hubiera llegado nunca. Si no se hubiera encontrado un continente entre medio, esa vuelta le hubiera demorado ¿cuánto tiempo? Sin reabastecerse, sin... Sí, por eso si hubiera sido muerto ahí. No había forma de llegar. Digan que justo chocó con América. Que al principio no le dieron ni pelotas, dejaron ahí en los soldados, no sé yo, pero varios años hasta que Cortés nos entra a meter en México, qué sé yo, no entran a avivarse de que ahí había, al principio pensaban que era monte y una gente re buena que andaba ahí, nada más. La verdadera conquista empezó unos años después. Ahí, en la primaria me acuerdo que me dieron una fotocopia donde estaba Colón, Torrecito, así, y ahí un indio se estaba dando la mano. Sí. Bueno. Y atrás viste la típica de los 3 barquitos. Sí. No, puede haber pasado que se haya dado la mano con alguno, pero después los terminan atravesando a todos. Pero bueno, aún no me responden el por qué. O sea, fíjense que hay un proceso de meter en la cabeza de la gente que determinadas cosas son buenas y determinadas cosas son malas. ¿Cómo se hizo eso? Ustedes van a ser profesores. Exactamente, la Ley Nacional de Educación de Sarmiento y compañía, la escuela normal o normalista, la habrán visto con Carlitos o vayan a ver con cuánta gente más. Claro, pero yo me refería en general, no solamente acá en Argentina, porque quería ser un modelo europeo. Porque los procesos fueron iguales. Lo que le estoy diciendo, lo que el arte está reflejando en procesos iguales es porque los procesos culturales fueron iguales. O muy similares, digamos. Eso decía la Ley Nacional de Educación. Ahí te normalizaban, te sacaban todo lo que podías tener de indio, de negro, de criollo, lo que sea. Por un lado. Por otro lado, todo lo que oliera a autóctono era eliminado prolijamente. Acá en Entre Ríos, Sarmiento equipó un ejército bastante importante, le compró armas bastante importantes, no sé yo cuánto, e hizo matar 14.000 gauchos. Entendiéndose por gaucho cualquier cosa que hubiera en el campo, digamos, y que no fuera español o hijo de español o cosas por el estilo. Cualquier cosa con boina. 14.000. Debe haber sido un 25% de la población de Entre Ríos en ese momento. O sea, exterminio físico por un lado y a los que quedan, tácate. O sea, tienen el ejemplo de lo que les pasa si se comportan de determinada manera y por otro lado los voy adoctrinando, como se dice ahora. Entonces, hay un proyecto de país, un proyecto de economía, el proyecto de las ciudades puerto que tenían los españoles y después los porteños, se llevó a cabo a pesar de la oposición de toda la gauchería, la indiada, los negros y la gente común de acá que laburaba. Y que era la mayoría de la gente, porque cuando estudiamos la historia acá estudiamos que el cabildo de Gualeguaychú, sí, pero acá había 4 gatos locos. Y en el campo ¿cuánta gente había? Y esa gente no estudiamos qué pensaba, qué pasaba y por qué cada tanto venía y armaba un despelote acá y se oponía al cabildo y quería declarar la independencia y todo eso. Entonces son un montón de factores que van formando una cabecita. Cuando yo era chico, en la escuela todavía nos enseñaban el tema de la campaña al desierto como la conquista del desierto. Y como que era algo espectacular, porque
Hubo que matar a todos esos indios que eran los bárbaros, salvajes, que hacían malones y que secuestraban a las mujeres y vaya a saber cuántas cosas más, y traer la civilización. No lo decimos. Y eso está bien, yo tengo unos cuantos años, pero históricamente fue ayer. Y todas las cabecitas se le íbamos creyendo porque esa era la única historia que se nos contaba y no había más información ni nada por el estilo, que eso era así. Encima, después ibas a la iglesia y te decían lo mismo. Ay, qué gracias que vinieron los españoles y trajeron el Dios verdadero, los indios, los verdaderos indios, los buenos indios se convirtieron, los otros se los llevó Satanás, claro, o Roca, o vaya a saber quién, pero... Claro, entonces de todos lados tenía lo mismo. Y si llovía, como está por llover ahora, y uno salía a chapalear entre el barro en la plaza, cuando volvíamos a casa, ¿qué nos decía la abuela? Anda, bañate, que pareces un indio, mirá. O, si uno se ha cagado, ya está haciendo cosas negro. Los indios negros siempre eran el ejemplo negativo. De hecho, la negritud y la indianidad acá se ha borrado, digamos. Todos tenemos mucho de negro y mucho de indio. Acá en Entre Ríos, una mezcla espectacular. Pero más allá de que uno se llame Kren, que parece alemán, siempre hay mezclita. Y eso ha sido borrado, invisibilizado. ¿Vieron el lío que se armó la otra vez con Fernández cuando dijo que los brasileños bajaron los árboles, nosotros bajamos los barcos? Nosotros no bajamos los barcos. Nosotros estábamos acá. Y mucha gente vino de Brasil y de otros lados y se mezcló con algunos que bajaron en los barcos. Lo que pasa es que los que bajaron en los barcos se quedaron con todo. Pero no nos creamos que no tenemos nada que ver ni con los indios ni con los negros. No nos cuentan la historia. Que él quiso hablar una canción de Lito Nevia y no te puedo perdonar, lo tuyo es imperdonable. Y la dijo mal, y dijo los brasileños bajaron de los árboles como diciendo en el mono, o salieron de la jungla y nosotros llegamos en los barcos. Como diciendo, nosotros venimos de Europa, somos los... Claro, dijo mal la frase, porque la canción de Lito Nevia era, sí, llegamos a los barcos, es el título del álbum, que se acuerdan en un momento, que es una pelotudez, pero bueno, siempre es lo que se nos enseñó, que nosotros somos todos de Europa, no tenemos prácticamente nada de negro y de indio, tenemos un montón. Y cuando se empieza a investigar empieza a saltar. El otro día estuve en una charla que se hizo en la casa de Fray Mocho, por ejemplo, y una de las afrodescendientes que estaba a cargo del proyecto era, pero gringa alemana, pero su abuela había sido negra, era esclava brasileña que había huido. Claro, hay un profesor de historia que se llama Francisco, ¿cómo es de Paraná? No, Francisco de la Roca. Que está dando unos cursos de historia, qué sé yo cuánto, y también él tiene su abuelo negro y él es gringo, con rulos así, rubio, parece un vikingo en vez de... Pero bueno, las trazas están, y la gente que tiene rasgos negros, o si ustedes se fijan con la región de Gualeguaychú, hay montones. Cuando se empezó a investigar acá, empezaron a salir negros a patada. Lo que pasa es que es muy mezclado, porque los negros originales, primero que ya se mezclaban con los indios, con criollos, con todo el mundo. Y después fueron eliminados, la mayoría, como eran esclavos, terminaron yendo a la guerra del Paraguay o a otro tipo de guerras. La gente rica, para no pagar multa ni tener que mandar a sus hijos, mandaba esclavos. Habrán visto ahora el 17 de octubre las quejas de San Martín que publicaban por todos lados, de que los ricos allá cuando él estaba organizando el cruce de los Andes le querían mandar 3 esclavos en vez de un hijo. Dice, los ricos no les importa nada, qué sé yo, y la libertad la vamos a tener con los indios y los pobres.
porque de los ricos no podemos esperar nada. O capaz que no lo dijeron en el acto, no sé. ¿Ustedes hicieron el acto? Siempre me dijeron eso. Bueno, hay que estudiar la historia porque es interesante. Esas cosas en los libros de lectura que yo tenía cuando era chico no salían, obviamente. Claro. San Martín decía, seremos libres o no seremos nada, y esa frase nomás te mostraba. Todas las otras, no. ¿Por qué hacían las cosas que hacían? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo se relacionaban con la gente? Yo leí las máximas y eran 10 y... Las máximas para la hija esa. Claro, portate bien, ama a Dios, sé buena con el vencido, no sé quién iba a vencer, la hija, ¿viste? Pero bueno. Hubiese estado bueno, ¿por qué no llegó 2 semanas antes? Entonces, frente a todo eso que estaba en toda América a full, el tema del sistema educativo, la educación prusiana, que aparte también normaliza una forma de vivir la vida y relacionarse con el medio. O sea, ¿para qué nos prepara la educación? O sea, nosotros ¿qué obtendríamos supuestamente yendo a la escuela? Aparte de cultura general, por decirlo de alguna manera. ¿Para trabajar? Claro, posibilidades, más herramientas para conseguir trabajo. ¿Para qué tipo de trabajo? Yo quiero ir a hacer una huerta, quiero ir a poner un negocio. No. En relación de dependencia, te preparan para ser empleado, para trabajar tantas horas, para marcar el paso, para que el ring de la campana o la sirena de la fábrica, desde chiquito ya te van normalizando para que funcione para eso. Entonces no es solamente que te hacen amar lo europeo o despreciar lo autóctono, sino que porque la gente acá vivía muy diferente y tenía otro proyecto de vida y otra forma de entender las cosas, pues tienen diferentes pautas culturales. Inclusive la forma de ver el mapa, por decirlo de alguna manera, es diferente. Fíjense, nosotros pensamos el territorio, la tierra como una propiedad o como una zona productiva o donde hay una ciudad-puerto, de donde se pueden traer y sacar mercancías. ¿Se acuerdan cuando fuimos al museo? ¿Fuimos con ustedes? No. Acá de Almeida. Sí. ¿Cuál es el territorio para los chaná? Piénsenlo. ¿Cómo pensaría un chaná el territorio? Su territorio, el lugar donde él se siente que está en su casa y de donde obtiene sus medios para vivir y donde arma a su familia y donde se conecta con otros grupos, por las buenas o por las malas, como sea, pero el territorio es el río y la costita del río y la isla. El chaná no necesita 50 hectáreas para vivir, necesita 300 kilómetros de río. O sea, fíjense que es diferente. Y todos los que estaban acá eran nómades, inclusive se formaron nuevas pautas culturales mezclando indios, criollos amotinados y los negros que bajaban de Brasil escapándose de las haciendas, y todo el ganado, ¿cómo es que se dice? Cimarrón, que habían arrancado en la zona de Paraguay, en el norte, y que se fue expandiendo por todos lados, provocó que toda esa gente se juntaba. El primer matrimonio de Gualeguaychú registrado es entre una negra y un indio. Matrimonio en la iglesia, en aquella época no existía el matrimonio civil. Entre una negra y un indio. O sea, eran gente que se mezclaba sin ningún problema. Y vivían en movimiento atrás del ganado cimarrón. De ahí sacaban su alimento, sacaban cuero para cambiar, huesos para hacer cosas, qué sé yo. Entonces, ¿cuál era su territorio? Su territorio era el grupo. Ellos andaban juntos, de acá para allá, no importa para dónde lo lleve el ganado. Entonces, fíjense que es otra manera de pensar. Eso de quedarse quieto, hay que acostumbrar a la gente. Las relaciones interpersonales. Ahí también nos metieron una idea. Por ejemplo,
que ahora está a full, el tema del feminismo, la igualdad entre el hombre y la mujer. A nosotros nos han metido que la mujer es una niña frágil que borda, toca el piano y es la que está detrás de un gran hombre. Vieron que está la famosa frase, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Eso es un concepto económico europeo. No tiene nada que ver con las mujeres acá. Las mujeres acá andaban a la par de los hombres, peleaban a la par de los hombres, hacían todo a la par de los hombres e intervenían en las decisiones de los grupos a la par de los hombres. Cuando acá había una asamblea, no del cabildo, obviamente, porque todo, pero sí vamos a poner de la federación, ubican eso, la Liga de los Pueblos Libres, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Córdoba, ¿no? ¿No vieron una historia de más o menos por ahora? Del siglo pasado, del 19, digo. Bueno, eso no. Porque ¿qué pasaba acá? Hay unos tipos, unos hermanos ingleses, por ejemplo, que le vendían armas a Artigas. Artigas tenía un campamento que se llamaba la Redención, no me acuerdo cómo se llama el departamento. Ahí se hablaban 7 idiomas diferentes. Tranquilo. Para que se den una idea. En un campamento, 7 idiomas diferentes. Estos hermanos comerciaban con Artigas y con un montón de gente porque vendían armas. Y luego de que se retiraron, volvieron a Inglaterra y escribieron sus memorias. Si uno lee las memorias, se agarran la cabeza cuando iban al departamento, al campamento de Artigas porque no entendían lo que pasaba. Estaba el comando mayor del ejército y la mitad de los generales eran mujeres. ¿Cómo puede haber una mujer general que tenga hombres a su cargo y que dirija? Porque en aquella época los generales iban a la batalla, no como ahora que están acá en la sala de mando con las pantallas y diciendo tirar un misil para allá y tirar. No, allá había que poner el cuerpito. ¿El cuerpito? ¿Quién es el primero? ¿Eh? ¿Quién es el primero? ¿Cómo el primero? Claro, Obviamente. Es más, había una. Ellos tuvieron contacto con una mujer muy conocida, porque era bastante bravita, y les sorprendía. Un día estaban ahí, vuelven las tropas de una batalla, ella llega bañada en sangre, agarra, se pega un baño, se cambia de ropa y se va para el baño. La habló de María Argentina. Claro, fíjense que es algo totalmente diferente a las damas de Mayo, las damas que bordaron la bandera para que San Martín lleve, Remedito, la hija de Coso, o la esposa de no sé quién. Fíjense que son dos conceptos. Y en esas asambleas, al estilo indio, como vimos el primer año, barbarie, salvajismo, todo el mundo opinaba. Eso no te enseñan, yo no sabía eso, que eran mujeres. Bueno, cuando había que elegir diputados para ir al Congreso Constituyente que se iba a hacer en Buenos Aires. Buenos Aires le dice a Artigas, ¿estamos por hacer el Congreso? Mande ya a los diputados. Dice, no, los tenemos que elegir. En Buenos Aires se elegían a dedo. Acá se hacía asamblea, donde votaban hombres, mujeres, sin importar si eran negros, blancos, ricos, pobres, todo el mundo era una democracia democrática. Y nadie tenía la suma del poder. ¿Ah? Fíjense que son dos proyectos de la ley de reparto de tierras de Artigas, por ejemplo. A los criollos les da parcelas para que... Pero a los indios les da territorio, porque no se mueven con parcelas, no existe estar ahí en una parcela. Entonces, para que ellos puedan llevar su vida adelante, producir, negociar y armar sus cosas, les daba territorio. O libre circulación por los ríos, lo que sea. Son dos proyectos totalmente diferentes. Y ese proyecto fue borrado del mapa y sobre todo de la memoria. Digan que Artigas hacía escribir todo. El archivo Artigas es monstruosamente gigante. Pero bueno, entonces fíjense que ese amor por lo extranjero se construye primero a los palos y después con mucha propaganda, sobre todo a través del sistema educativo.
Imagínense que ustedes fueran gente libre. Y de repente un día el gobierno viene y les dice: vos, cuando tu hijo cumpla 6 años, me lo vas a dar 6-7 horas por día y yo me voy a encargar de educar. Yo le voy a explicar todo, yo le voy a enseñar a escribir. ¿Saben los quilombos que se van a esa época? Alguien que vos ni conocés, qué sé yo, qué sé cuánto va a tener tu hijo, que aparte vos necesitás en tu casa, no solo para que juegue, sino para que te ayude, porque hay todo un sistema de vida. ¿Y qué le va a enseñar? ¿Y qué le va a decir? Y encima una escuela que le enseña que el papá y la mamá son unos animales, que no hay que hablar en tal idioma, que solamente hay que hablar en español, que hay que amar una bandera y un escudo, y un presidente que no saben quién es, ni... es un sistema bastante autoritario y dictatorial, por decirlo, de educativo. Y ahora lo hacemos solitos. Y si no lo podemos hacer, nos agarramos los pelos. Decimos: no puedo estudiar, yo no voy a hacer nada en la vida. Que es muy probable, porque realmente es un requisito para conseguir trabajo. En muchos lados te dicen: bueno, si no tienes título secundario, ni aparezca. Depende de qué trabajo. Sí. Cuando yo entré a trabajar en la fábrica, tuve que decir que tenía hasta 6º grado. Si yo decía que tenía secundaria completa y que era profesor, pero ni por las tapas me tomaba. Estás Ni sobrecalificado para el puesto. No es sobrecalificado. Es alguien que no está acostumbrado a bancarse lo que se banca un negro. Que no tiene estudio, que tiene que poner el cuerpo todo el día y aguantarse lo que sea. Entonces tenés que trabajar encerrado, 10, 12 horas por día, hacer lo que te dicen y no protestar, bancarte un sueldo de hambre, qué sé yo. Eso, una persona con cierta formación dice: ah, pero esto no es justo, el negro agacha la cabeza pues si no come, y va y labura, y hace lo que sea. Entonces saben a quién pedir y a quién no pedir. Es más, la Fiat, la Renault, todas esas empresas que yo en aquella época vivía en Córdoba, si vos te presentabas para trabajo, la que yo entré no era tan grande, entonces no hacían tantos pamentos, pero te tomaban un examen psíquico, te hacían hacer dibujitos de la casa, qué sé yo, qué sé cuánto, y mandaban gente al barrio. Vos ayer te presentaste a rendir, entre comillas, el examen, y hoy tenía 2 locos tocando el timbre a tu vecino. ¿Usted lo conoce a fulano? ¿Qué tal es? ¿Es un tipo bueno? ¿Con quién se junta ahí? Investigación. Investigación. Pero No. en la casita se hace hasta el día de hoy. En la casita se hace todavía. Aparecía Carlos. Y lo de la investigación en la también. casita con las Sí. citas y qué sé yo, todavía retallado. No, esas empresas se cuidan muy bien a quién van a meter adentro, pero muy bien a quién van a meter adentro. Porque saben que el que entra ahí tiene que estar dispuesto a que le hagan lo que sea. Y bancársela. Y no hacer huelga, ni esto, ni lo otro. Bueno. Piqueteros no. Exactamente, piqueteros no. Bueno, pero nos ¿Y fuimos... te hizo muy linda la casita o pasa a paso? No, yo por suerte sabía cómo eran los exámenes, así que ya sabía cómo tenía que dibujar todo, qué tenía que responder y O sea, no la hizo muy todo. detallada. No, igual en esa fábrica no me exigieron ese examen, pero sí otra vez que me presenté en la Renault, pero se ve que no. Algo hice mal porque no me tomaba. Bien. Dejemos la historia y vamos a esta historia. Esto que vemos acá es un mural o parte de un mural de Diego Rivera, a quien seguramente ubica porque fue el más importante y aparte el marido de la archifamosa Frida Kahlo, que ahora vino. Las de segundo lo odian. Las chicas de segundo lo odian por ejemplo. ¿A quién lo de Diego Rivera? Diego Rivera. ¿Por qué? No sé, nunca lo dijeron. Solamente dijeron acá no lo queremos. Corta. Ah, mira vos qué Y en interesante. un grupo de mujeres, uno siendo varón, no pregunta porque. Y seguramente porque no era muy amable con Frida Kahlo. Sí, sí. Ahí tenemos otra cosa interesante para charlar. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Se hace la Revolución Mexicana, Pancho Villa, Zapata, todo el ratatá que ustedes habrán escuchado, y entonces se intenta
promover una cultura más popular, para lo cual se hace un programa de muralismo. ¿Qué significa esto? Sacar el arte de los museos, de los cuadros, de las casas bien y que esté a disposición de todo el mundo. Para eso nada mejor que pintar gigantescas paredes en lugares públicos o en la calle. Entonces se promueve un arte que no puede ser comercializado, nada, y que está a disposición de cualquiera. Y por lo tanto la idea era que tuviera fines didácticos, que ayude a entender la historia, que hable de cosas que le pasan a la gente, y no de musas griegas ni cosas raras por el estilo. Y se convoca principalmente a 3 artistas, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Que ellos eran los encargados de llevar adelante esos programas que los llevaron por todo México. Fue tan impresionante todo el trabajo que hicieron que tuvo una reverberación en toda América y empezaron a salir grupos muralistas por todos lados, no auspiciados por el gobierno, como en este caso, que eran empleados del gobierno. O sea, el gobierno les pagaba para que trabajen de muralistas. Entonces, todo lo que tenían que hacer era murales y nada más que murales, eran empleados públicos. Entonces, fíjense, este mural de Diego Rivera que sigue para acá y sigue para acá. Fíjense que acá hay una escalera, el tamaño que tiene. Es toda la historia de México, desde antes de la conquista hasta la actualidad, pasando por la revolución, etcétera, etcétera. En cada paño hay un hito histórico, digamos. Capaz que por acá lo vemos un poco mejor. Fíjense, este es el bordecito de la escalera. Acá está la parte pre-conquista, digamos, casi al inicio. Fíjense el tamaño de la gente. Eran obras monstruosas, monumentales, gigantescas. ¿Eso de Rivera? Esto es de Rivera. Tenemos algo de la referencia para darnos una idea del tamaño. Claro, por eso me gustó esta foto, porque tenía estos dos ahí. Entonces uno como que toma más conciencia del tamaño. Y si miramos la anterior, fíjense que esos están acá y son unas... Miren lo que es esto. Es una bestialidad, es una bestialidad. Y bueno, a la vez que iban desarrollando los programas iconográficos, digamos, también fueron desarrollando estéticas y técnicas que tenían que ver con este tipo de pintura, que es tan diferente a la pintura de Caballete, que es para verla a 1 metro, 1,5 metros, que es pequeñas dimensiones, que uno se puede parar a contemplarla. El mural, a veces uno se puede parar a contemplarlo, como en este caso, pero cuando está en la calle, por lo general uno lo ve en movimiento. Entonces el mural callejero iba a tener mucho menos imágenes, porque uno de un vistazo tiene que entender de qué se trata. Acá se imagina que de un vistazo no tiene nada. Ve un quilombo de gente. O sea, claro, sí, exactamente, la gente lo ve en movimiento. Entonces el mural de la calle tiene que ser más directo, más simple, figuras monumentales, bien marcadas, muy fuertes. Eso va a tener un impacto acá en Argentina, ese tipo de imagen muralista. En cambio, en el interior sí se puede dar el lujo de hacer cosas más complejas, trabajar más la imagen. Inclusive en los últimos años van a implementar la técnica del mosaico. ¿Vieron la venecita esa que se usa acá para las piletas, qué sé yo cuánto? En vez de pintar los murales en la calle, los van a hacer con venecita, porque eso dura ad eternum. No se borra, no lo agarra el sol. Si alguien lo rompe, vuelvo a pegar cosito. Es más, viene uno ahora, te lo escribe con spray, vení con un trapito con agua ray y lo dejás impecable. Yo hice un mural con venecita en Córdoba, que está en la calle, digamos, y como 15 años después lo volví a ver, está como recién hecho.
como recién hecho. ¿Y sigue vivo? Yo sí sigo vivo. No, en Muralla. No, sí, ¿También? Sí, porque era la entrada de... No, pero también de un está edificio. diciendo de que lo gurises con el spray, de que... Por eso, seguramente lo habrán pintarrajeado con el spray 20.000 veces, pero es tan fácil de limpiar y como es vidrio templado, digamos, no se quiebra, no pierde el color, no absorbe nada, o sea que lo limpias con lo que sea, ¿no? ¿No tenés fotos de eso? Sí, pero no acá. ¿Qué es? ¿El cuadradito? ¿O Una cuando lo cosa rompés y así, quedan cuadradito. muchas piezas? No, yo lo hice con cuadraditos. Compré en la fábrica, Murby se llama. Lo compré en bolsa, vieron que viene pegado en plancha. Pixel art de Claro, yo lo compré suelto. Entonces compré los colores que yo quería, los tamaños que yo quería y ahí lo hice. Tenía creo que 9.000 piezas más o menos. Pero dice, qué locura. En 2 días lo Sí, armé. no es nada. ¿Y Sí. qué era? O sea, ¿qué es? Era como una especie de paisaje de Córdoba, medio sintético, casi abstracto, con el río, la sierra, un par de iglesias. Forma de B. Era para el ingreso a un edificio de viviendas, digamos. Que en Córdoba hay una ley que obliga a toda obra pública o edificio tiene que tener, aunque sea privado, una obra de arte en el ingreso. Adentro, afuera, no sé, pero se tiene que ver desde la calle, sí o sí. Qué bueno es. La torre de acá tiene. ¿Eh? La torre de acá tiene y se ve. ¿Dónde? Puede ser, sí, pero acá no es obligatorio. Si lo hicieron es porque se les antojó para decorar la entrada, digamos. Allá lo que se hace mucho es ponerlo afuera. Cuando hay lugar, se hace una pared o algo. Muchos artistas viven de eso, esculturas impresionantes, porque como es un porcentaje del costo del edificio lo que se destina a la obra de arte y eso a su vez hace que les ahorren ciertos impuestos, bueno, es todo pero a veces hay mucha plata para hacer la obra, digamos. Entonces por ahí se pueden hacer cosas muy copadas. Pero bueno, esto estaban en la misma, pero lo financiaba el gobierno, digamos. Entonces, escuelas, hospitales, palacios municipales, tapizaron de murales. Y después por la calle, lo mismo. A nivel monstruosidad. Saliéndonos un poco del tema, pero sin salirnos del tema, hay una cuestión, o 2, o 3, o 4 acá, que tienen que ver con Diego Rivera y Frida Kahlo. Hoy estaba leyendo en algún diario, no sé dónde, que había llegado de no sé dónde el autorretrato de Frida Kahlo que se llama Diego y yo, que fue el último autorretrato que se pintó, así, que está la cara de ella con Diego acá como si fuera un tercer ojo, capaz que lo han visto por ahí. Claro, lo compró Constantini, es el cuadro más caro de pintura latinoamericana, hasta el momento lo pagó casi 35 millones de dólares y ahora lo trajo y lo va a poner y no sé qué. Están haciendo una muestra que se llama Tercer Ojo, que va a ser la super muestra. Pero, eso por un lado. Y la estrella es ese cuadro. Por otro lado, las chicas de segundo no lo quieren a Diego Rivera. Sospecho que porque no era muy bueno con Frida Kahlo. Casi deduzco que las chicas de segundo aman a Frida Kahlo. Sí, Y vivieron sobre la película. seguramente. Todo el mundo ama a Frida Kahlo. Yo no. Y a mí me resulta muy interesante porque es un ícono del feminismo. Frida Kahlo como la mujer libre. Pero no es. Y era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Una mujer que vivió su vida lloriqueando porque el marido la guampeaba, porque no le daba bola.
¿Qué quería tener hijos? Formar una familia y no podía, o sea, su gran dolor era no poder tener hijos. O sea, ella quería ser una señora de la casa. Sí. Y su pintura se conocida porque era la mujer de Diego Rivera. Y él le toqueteaba los cuadros porque pintando, convengamos que no es ninguna Picasso. Y la temática de su obra es ella misma, no hay nunca un planteo de nada. Es ella llorando porque tuvo un accidente, llorando porque Diego le engañó, llorando porque... O sea, es el ícono de la mujer sometida, digamos, y se la pone en el lugar de la mujer, no sé qué, porque se acostó con Chabela Vargas, ¡guau! ¡Qué libertad! Porque logró lo que quería con todos esos obstáculos, capaz. ¿Qué quería? ¿Qué logró? Bueno, de que Si Diego no la quería, era lo único que yo quería. capaz que se quedaba, como dice Karen, con la película donde ella termina estando en la cama, postrada, y hace igualmente Hoy en día se no se quiere, ¿vale? Como que- Está mezclando en realidad lo hace él. artístico con lo... Claro. Pero vos sabés que me di cuenta de eso allá, hicimos un trabajo en el Bata, y me acuerdo que la chica quería elegir Frida Kahlo como símbolo de la... Y ahí yo dije, tipo, no me coincidía, Claro, no, o sea... y lo presentamos así, y bueno, y estaba bien, pero no... O sea, y aparte son cosas que ella decía, está escrito en sus cartas y todo, o sea, era una pobre mujer realmente. Y que a día de hoy... No digo que sea mala, lo que sea, pero digamos que Sí, no, y todo lo como ícono del contrario. feminismo yo no la pondría. La primera tóxica. Sí, son muy comerciales. Sí, no, está la tacita. Obviamente. Por eso el Bata está haciendo eso, porque... La tacita, Obviamente, la remera. pero fíjense que ahí también hay una ideología. ¿Por dónde pasa la mujer libre? Por tener en la pared escrito pies para qué te quiero si tengo alas para volar. Ya está, soy libre. No, sos una sometida igual que todas las otras, por más que escribás y te pongas la remera. Claro. Fíjense que la propuesta no es realmente la emancipación de la mujer, sino tener a mano signos de eso, pero Es más, yo que siempre quedan pensé ahí. que sus obras también, hay muchos dibujos que... Por eso no era un muy buen artista. El Diego le toqueteaba todos los trabajos, porque algunos habrán sido insalvables, supongo. Claro, no. Tiene una obra que uno diga, oh, la composición, esto, Bueno, pero creo yo que ese esto porque- es una obra. Acá hay una composición, un planteo, una temática, un estilo. Varias noches sin dormir. Claro. Vendió con su vida de mierda, es eso. Sí, vendió como su vida de mierda, ni más ni menos. Representada por Bonita. Frida Kahlo es un Pero bueno, pobre Frida, hizo lo que pudo como podía. Y está perfecto. Pero me resulta interesante eso de el ícono feminista tomando Sí. a una mujer que es todo Es lo que dice Priscila. lo contrario. No se puede juzgar ese contexto con lo actual. Claro, con ideas con él en la obra. ¿Seguro? Y porque en ese ¿Qué tiempo tipo de eso va a decir? No, porque recién me acabo de enterar de que no tiene el Diego. Tierra y Libertad es el nombre de otra parte del mural, digamos, que ya habla de la Revolución Mexicana. Hay personajes, héroes nacionales, por decirlo de alguna manera. Esperen un cachito. Acá tenemos otro artista que es José Clemente Orozco. Y esto es interesante porque es una técnica también que desarrollaron los muralistas para trabajar en el interior sobre todo. A veces tenían que pintar grandes salas de paredes y techo. Entonces desarrollaron una técnica de dibujo, por decirlo de alguna manera, que se llama poliangularidad. ¿Esto qué significa? Que la obra se piensa para ser vista desde un lugar. Por ejemplo, nos dicen, bueno, tenemos que pintar toda esta aula, paredes, techo, qué sé cuál. Entonces uno dice, bueno, cuando la gente entra, tiene que... va a ser la primera mirada, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un ángulo. 3 planos que se juntan.
pero yo quiero hacer una sola figura. Entonces tengo que lograr que de acá esa figura no se vea doblada por todos lados, sino que se vea, claro, como si fuera una ilusión óptica. Como Entonces, si esa niña no estuviera. desarrollar una técnica para deformar el dibujo de manera que el ojo lo rearme cuando... Vieron que a veces publican en Instagram eso que hacen los dibujitos y le tiran el lápiz arriba que parece que están en relieve y son en realidad, bueno, es lo mismo. O esos que dibujan en la calle, que si uno se para en determinado lugar parece que hay un precipicio y resulta que no. Y si uno se cambia de lado ve que está todo deformado para todos lados. Es esto mismo. Se llama poliangularidad. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos pared y techo. Pero desde la escalera, fíjense que se ve una imagen muy coherente. No se ve que esto dobla, no. Digamos, no es que descubrieron la pólvora, porque esto se hacía desde la época del medioevo y del Renacimiento. Imagínense, si ustedes van a la iglesia y el cura le dice, bueno, necesito que me pintes el ábside con la escena de el nacimiento de Cristo, el pesebre, la Virgen, las vaquitas, etcétera, etcétera, los pastorcitos, los reyes magos, todo. Y el ábside es un cuarto de esfera. Si yo hago el dibujo en plano, lo copio ahí y lo pinto, el que se para ahí va a ver una cosa toda deformada. En aquella época ya empezaban matemáticamente o a ojímetro a deformar el dibujo para que se conforme cuando uno lo ve. Lo que pasa es que esto lo llevaron a extremos más extremistas, digamos. Yo estoy yendo al revés. Tenemos que ir para acá. Acá hay otra obra de Orozco, también en el Palacio de Gobierno, con la guerra. Fíjense que acá ya avanzamos un poquito y ya aparecen los nazis y todo el problema de la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial, que los mexicanos tuvieron varios problemas con ese tema porque los nazis estaban muy fuertes en México, incluso había un proyecto de Hitler con México. Acuérdense que el plan era dominar el mundo, digamos. Entonces había programas para varios países. Bueno, esto es parte de lo que... no es lo mismo que hemos visto, pero es el mismo personaje que es el padre... ¿Cómo es que se llama? El padre Hidalgo, que fue uno de los héroes nacionales mexicanos, tuvo mucho que ver con la abolición de la esclavitud, como trata este mural, fue antes de la revolución obviamente, pero digamos que uno de los próceres, el padre Hidalgo. Fíjense acá, esto está pintado en un hospicio, o sea, un hospital de salud mental, también, no dejaban cosas sin pintar, por todos lados iban llevando su trabajo. En este caso los techos, fíjense que también son bóvedas, también hay que deformar. Y finalmente el otro grande de los muralistas mexicanos, que también estaba en el equipo del gobierno, era Siqueiros, que en este caso lo que estamos viendo de él son obras que hizo pero de manera privada, digamos. Esto no es un encargo del gobierno. Esto es un centro cultural medio turístico que se llama Poliforum, que lo hizo un ricachón admirador de Siqueiros, pensando en Siqueiros, y le hizo decorar todo el Poliforum a Siqueiros, y adentro vamos a ver que tiene esta imagen. Es muy conocida, por ahí sale en muchos lados, las manos que están así. Esta sala es la que se llama específicamente Poliforum
y acá se hace un espectáculo de luz y sonido y no sé qué, contando la historia de México. Entonces Siqueiros pintó todo, y uno va ahí, se para y sale una voz y le empiezan a iluminar partes, y le van mostrando, bueno, acá estaban los indios, después vinieron los españoles, y acá no sé qué, y la revolución, y esto y aquello. Es una cosa medio didáctica para turista, qué sé yo. Siqueiros hizo buenos negocios por ahí. Igualmente, fíjense que esto es de Siqueiros, la estética es de alguna manera parecida a la de Rivera, pero la manera de trabajar la imagen y la composición a veces es bastante diferente. Fíjense en estos trabajos, tienen una síntesis y otro, un manejo no tan mezcla de realismo y naif como lo de Rivera o de Orozco. Una cosa interesante para destacar de Siqueiros, en la que también se involucra Rivera, obviamente todos eran del Partido Comunista, qué sé yo, qué sé cuánto. En el año 1930 y pico, ¿se acuerdan de la Revolución Rusa? En 1917. En 1910 fue la mexicana, en 1917 fue la Revolución Rusa. En 1923 los líderes de la Revolución Rusa fueron León Trotsky y Vladimir Lenin. En 1923 muere Lenin. Su sucesor natural iba a ser Trotsky, pero hay una especie de golpe de Estado y se queda con el poder Joseph Stalin, que gobernó Rusia hasta su muerte y fue el que la hizo una potencia militar y claro, era muy amigo de Hitler y patatín y patatín. Amigo hasta ahí, pero bueno, después se la mandó a guardar a Hitler. Amigo por conveniencia. Claro, pero digo, o sea, no era que le importaba mucho el comunismo, sino, a mi entender, volver a recuperar la gran Rusia, digamos, de los zares y todo eso. Pero bueno, la cuestión es que para el proyecto de Stalin, Trotsky era prácticamente un palo en la rueda muy fuerte. Entonces lo empezó a perseguir, se lo acusó de no sé qué, cuántas cosas, se lo proscribió, se lo metió preso, y en un momento Trotsky y su familia se rajan de Rusia y empiezan a dar vuelta de un país para otro, rebotando como pelotita de ping-pong porque nadie los quería recibir, porque nadie se quería meter con Rusia. Que allá en el 30 y pico era una potencia que daba miedo. Entonces nadie le quería dar asilo. Diego Rivera le consigue, habla con el presidente mexicano, qué sé yo cuánto, y le consigue asilo en México. Entonces León Trotsky y su señora se van, que ya eran los únicos, y el nieto, porque le habían matado a los otros hijos. A Trotsky le mataron a toda la familia. Y lo querían matar a él, obviamente. Le dan asilo en México y él se va a vivir junto con su señora a la casa, a la famosa Casa Azul, donde vivían Diego Rivera y Frida Kahlo. Poco tiempo después él se va de la Casa Azul y se instala junto con todo su equipo de seguridad y qué sé yo cuánto, que eran casi todos norteamericanos, paradójicamente, porque el partido de Trotsky, digamos, estaba bastante fuerte en Norteamérica y como tenía muchos militantes, su equipo de seguridad era casi todo norteamericano, se instala en otra casa. Sobre todo porque la señora de Trotsky estaba medio de punta con la Frida, porque obviamente se estaba en el hambre y las ganas de comer, y terminó habiendo despelote ahí entre Frida y Trotsky. Una que le quería dar celos al Diego y el otro que no sé qué. Le habrá resultado muy exótico. Imaginen un ruso que viene y se le encuentra a esta, que era medio india y muy bonita, aparte, muy interesante. Bueno, la cuestión es que terminaron diciendo, ustedes allá, nosotros acá y todos amigos. La cuestión es que finalmente en 1940 Trotsky es asesinado. Finalmente un espía ruso logra ingresar en su casa luego de mucho trabajo, qué sé yo cuánto, y lo matan. Pero antes de eso lo intentaban matar a cada rato. Y
uno de los intentos más sonados de asesinato de Trotsky fue, ¿Eso está en la película? ¿Es el viejito, digamos? debe ser el viejito, no me acuerdo de la película. ¿Cuál es ahí o no está? Y sería era uno de bigotitos y lentes así redondos y chivita. Se arma un grupo comando, logran entrar en la casa, logran acorralar a Trotsky en su habitación, le tiran 53 tiros y no le pegan ninguno y se va. Fue el peor grupo comando de la historia. Lo tenían ahí en la esquina. Estaba la cama y el viejo ahí. 53 tiros le tiraron, no le pegaron ninguno. Y capaz que estaban jugando. No, estaban medio mamados y con un cagazo que ni se cuento. Porque hay que matar a Trotsky. O sea, era un tipo que había dirigido una revolución de... O sea... No sé que le dio asilo, que le daba asilo a los otros porque corrían también. La cuestión es que ese grupo comando estaba Tan dirigido comando no es. por José Clemente Orozco, que también era del partido, pero era fiel a la dirección del partido y bueno, había que matar a Trotsky. Sí, no, espectacular ese grupo comando. Otra cuestión interesante de mencionar de Siqueiros, quiero decir, de Siqueiros es que Siqueiros estuvo en Argentina y acá pasaron un par de cosas interesantes. Una que fue a parar a la quinta de Natalio Botana. Siqueiros en un momento se tiene que rajar de México. Viene a Argentina. Y como todo persona que usa. Se queda instalado en la quinta de Natalio Botana, que en aquel momento era el director y dueño de uno de los principales diarios argentinos, gente de mucha guita, el diario Crítica. La cuestión es que en esa quinta, en el sótano de esa quinta, Siqueiros con un grupo de artistas argentinos pintan un mural bastante interesante, que era una experiencia colaborativa, qué sé yo cuánto, que quedó ahí olvidado durante muchos años, luego se rescató. Se hizo un trabajo de restauración y de no sé qué impresionante, porque con esta forma abovedada, supongo que habrá sido una cava para guardar vino, qué sé yo. La cuestión es que se sacaron las paredes, o sea, la capa de pared que tiene el mural, y se trasladó, creo que está en el Museo del Bicentenario, si mal no recuerdo, yo no lo he visto, nunca he ido a ese museo de hecho. Pero fue un trabajo de ingeniería, sí. ¿Se puede trasladar el mural? Evidentemente sí, porque aquí lo trasladaron. No, el laburo que hicieron fue impresionante. Le entraron las paredes por atrás. Las fueron picando. O sea, primero, como era una bóveda, le pusieron ¿cómo es que se dice? Un gofrado, encofrado mejor dicho, a toda la cosa con palo y qué sé yo, para que no se caiga, se hunda, con la forma exacta. Después empezaron a picar por atrás hasta dejar, pónganle, 1 centímetro, toda la capa. Y ahí le metieron otro gofrado al otro lado y hicieron tipo un sándwich. A eso lo cortaron en cuadraditos, vamos a suponer, y se llevaron los sándwiches y lo volvieron a armar tal cual en el museo. Como ladrillitos de... Exactamente. No, fue un laburo increíble. ¿Y qué pasó cuando estaban pintando ese mural? Que acá es donde viene lo interesante. Se les acabó la pintura. Claro. ¿Con qué estaban pintando? Con lo que se pintaba en aquella época, años 40, óleo. Como esa quinta estaba en el medio de la nada, lo único que había cerca era un pueblito de Morondanga, un almacén de ramos generales, que obviamente no vendía ni óleo, ni pinceles, ni nada de eso. Así que lo único que consiguieron fue pintura para pared. Específicamente una nueva pintura que estaba saliendo, que era el látex, el que ahora usamos habitualmente, que es al agua. Y se pusieron a pintar con látex y les encantó. Porque era el agua, porque era barato, porque no se intoxicaban, porque secaba rápido,
por los colores, patatín, patatán y patatero. La cuestión que eso rápidamente se divulgó y rápidamente las empresas que producen materiales para artistas dijeron, bueno, tenemos que sacarle jugo a esto. Y a partir de ahí es que surge el acrílico, que es látex acrílico. Más puro, más fino que el de la pared, digamos, pero es lo mismo básicamente. Que sería como látex para exterior. Que ahora usamos habitualmente y mucha gente inclusive lo prefiere, o la mayoría de la gente, por sobre el óleo, bueno, por todas las ventajas que tiene a nivel toxicidad y precio y esto y lo otro. Finalmente, un último muralista que ingresó bastante después, pero inclusive ya como pueden ver, con otra estética, es Rufino Tamayo, que también hizo obras espectaculares. A mí me gusta, o sea, como muralista de la revolución, esto no ayuda mucho porque no es muy claro el mensaje, es medio ya para entendidos, por decirlo, pero el manejo de la composición, el color que tiene es espectacular. Fíjense, acá vemos un detalle, esta chica está caminando exactamente por acá. El tamañor que tiene ese mural, que supuestamente es una alegoría de América, que es una mujer que está acá, y está el maíz, el sol, y bueno, o sea, sigue con la misma onda, pero con una estética, como lo han visto, absolutamente diferente. Esto ya en los años 50 y pico. Rufino Tamayo. Ahora, en cuanto a color y todo eso, a mí me fascina. Cómo lo manejaba, la transparencia, los planos. Es muy... y la composición, muy interesante. Como les había dicho, esto tiene altas repercusiones en América. A medida que va pasando el tiempo y se van empezando a formar grupos más o menos izquierdistas, más o menos revolucionarios. Acuérdense que en 1959 fue la Revolución Cubana, que le dio otro empujón a toda la gente de izquierda, y empezó una época interesante porque una táctica militar que sería el foquismo, que fue lo que hicieron los cubanos, la guerrilla, la guerra de la guerrilla, fue triunfante, digamos. Que se decía que de esa forma era imposible ganar y los cubanos demostraron que no era imposible. Entonces acá todo el mundo dijo, bueno, si los cubanos pueden, nosotros también, y se armaron guerrilla por todo lo alto, lo ancho y lo largo de no solo América, sino del mundo, de las cuales creo que no triunfó ni una. Porque bueno, esa guerrilla triunfó porque hubo un montón de cosas y características geográficas del pueblo, del contexto histórico, etcétera, etcétera, que les permitió triunfar, pero no es que lo que uno hace en un lugar lo repite en el otro porque no es tan fácil. Y en Argentina hubo algunos grupos muralistas, todavía hay grupos muralistas importantes, todavía se hace normalmente un encuentro mundial de muralistas acá en Argentina, del que no se entera nadie. Y mejor que nos enteren. Nosotros nos acabamos de enterar y no sé. Sí, pero bueno, ha tenido una impronta bastante importante.